Bachiller Elvis Retorto Chong. En la ciudad de Lima, el día 2 del mes de junio del año 2025, siendo las 11 horas, instalado el jurado examinador para la presentación de la tesis titulada Relación entre los factores de riesgo disergonómico y los trastornos musculoesqueléticos de los trabajadores de jardinería de una universidad pública, presentado por el bachiller Elvis Retorto Chonta para optar el grado académico de magíster profesional en la prevención de riesgos laborales y ambientales. Vamos a concederle al graduando 20 minutos para que haga exposición de su tesis. Adelante. Buenos días, ante todo, buenos días al jurado aquí presente, buenos días al doctor asesor. Para mí es un honor y un compromiso estar aquí para presentarles mi trabajo de investigación que lleva por título la relación de los factores de riesgo ergonómicos y los trastornos musculoesqueléticos en esta población bastante vulnerable que son los trabajadores de jardinería. A continuación voy a dar paso al contenido, ¿no?, que vamos a encontrar en mi investigación. Hablamos de la situación problemática, de la justificación, objetivos, marco teórico, metodología, análisis descriptivo, resultados, conclusiones y finalmente las recomendaciones. La situación problemática parte, digamos, desde un informe de la OMS, por ejemplo, en el año 2021, que habla de aproximadamente 1.710 millones de personas sufren de trastornos musculoesqueléticos alrededor del mundo. Estamos hablando casi aproximadamente de 1 de cada 8 personas. Y de estos afectados, aproximadamente un tercio sufren dolencias en la zona lumbar. Estudios, digamos, a nivel de Latinoamérica, como el señor Sabastizábal, en el año 2000, en este caso 2020, indica de que en Latinoamérica los trastornos musculoesqueléticos muchas veces se deben a las condiciones de trabajo, donde las personas laboran muchas horas, jornadas muy largas, donde no tienen acceso de repente a un sistema de salud eficiente, donde muchos de ellos, por ejemplo, tampoco tienen planes de jubilación, ¿no? Y que esto, digamos, viene como consecuencia propia de la informalidad que hay, ¿no? La informalidad e inestabilidad laboral. La situación en la que me enfoco en este caso fue al observar, ¿no?, digamos, las actividades, tareas que realiza esta población laboral, ¿no?, que es el personal de jardinería. Muchos de ellos se exponen a posturas inadecuadas, trabajo repetitivo, manipulación manual de cargas, otras condiciones ambientales, como por ejemplo la radiación solar. Muchos de ellos en este ejercicio de mi labor, ¿no?, reportaban ciertas dolencias, por ahí en la zona lumbar, algunos en la parte de los hombros, ¿no?, en los codos. Entonces a mí me llevó a determinar o a definir que existe una situación problemática para encontrar a ver si existe una causalidad o una relación, ¿no?, entre la exposición a estos factores de riesgo disergonómicos y las dolencias que ellos, digamos, estaban experimentando. El problema principal de la investigación entonces se centra en cuál es la relación existente entre estos factores de riesgo disergonómicos y los trastornos musculoesqueléticos en esta población de trabajadores. Los factores de riesgo disergonómicos normalmente se puede desglosar o los podemos descomponer en 3 tipos, que vienen a ser las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y la manipulación manual de carga, ¿no?, como observamos por ejemplo en las imágenes. Las posturas de flexión del torso, trabajo repetitivo, como por ejemplo al manipular tijeras, y digamos manipulación de carga. La justificación teórica y práctica. Desde la justificación teórica observé de que existen, digamos, pocos estudios, ¿no?, digamos, enfocados en este personal específico. Si bien es cierto, revisando los antecedentes, se enfoca mucho en personal de salud, ¿no?, se enfoca mucho en personal de repente operativo, en este caso de maquinarias, o conductores, ¿no? Sin embargo, para la población de jardinería no había un estudio o no habían muchos estudios, ¿no?, enfocados en esto. También, digamos, me va a permitir, ¿no?, digamos, evaluar a partir desde un punto de vista estadístico, ¿no?, si existe alguna relación entre estos factores, entre estas variables. De manera práctica, bueno, el conocer de que existe o hay una conexión entre estas variables me va a permitir a mí tomar medidas que ayuden a prevenir precisamente estas dolencias o trastornos osteomusculares.
Los objetivos que, bueno, les expliqué en el planteamiento del problema principal, ¿no? El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre estas variables, ¿ya? Para eso, desglosar la variable factores de riesgo disergonómico en las tres, que son movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación manual de carga. Cada una vamos a ver de qué manera influye o afecta o se relaciona con las dolencias que experimenta este personal. Esta es la matriz de consistencia de la investigación, ¿no? En la que se plantean los problemas, los objetivos, las hipótesis que tratamos de probar aquí en esta investigación, la relación de las variables y sus dimensiones, además de la herramienta utilizada para obtener la información. En el caso, por ejemplo, para obtener nosotros información de los factores de riesgo disergonómicos que pueden estar presentes o no en la actividad, utilizamos la lista de verificación de la evaluación rápida de cuerpo entero llamado REVA, ¿no? Y para determinar si existe alguna dolencia o alguna lesión en este personal, utilizamos la herramienta cuestionario nórdico de trastornos musculoesqueléticos, ¿no? De Corín. En cuanto a los antecedentes, ¿no? Les explicaba que habían estudios que utilizaban estas mismas herramientas, ¿no? En el caso de Coringa, en el caso de la lista basada en el REVA, y llegaban, digamos, a conclusiones muy parecidas, ¿no? En este caso encontraron que sí había existencia de factores de riesgo disergonómicos y trastornos musculoesqueléticos en personal, por ejemplo, de salud, personal que se dedica a fisioterapia, en personal médico también, ¿no? O técnicos o auxiliares. Ruiz Díaz y Batagelli utilizaron los mismos instrumentos que plantea esta investigación. En cuanto a antecedentes internacionales, en China, por ejemplo, se destaca de que su investigación indica de que los trabajadores que sufrían dolencias o lesiones musculoesqueléticas se debían muchas veces a la poca formación que tenían dentro de sus carreras de fisioterapia. Eso es lo que llegaba. Maldonado, por ejemplo, estudió 34 artículos. De estos 34 artículos indicó de que las alteraciones o disturbios musculoesqueléticos no se debían a un solo factor, sino que eran de varias causas, incluyendo la Paredes y Vázquez, por ejemplo, encuentran que existe una relación entre las molestias musculoesqueléticas en la zona dorsal, ¿no? En personal que trabaja en cuidados intensivos. O sea, mientras más tiempo laboraba este personal en la unidad de cuidados intensivos, la presencia o prevalencia de estas podemos entender eso de porque mucho personal que está, muchos pacientes que están en estas unidades de UCI requieren movimiento constante, muchos de ellos no tienen, digamos, la movilidad para desplazarse. Por lo tanto, sí tiene coherencia con los resultados. Y finalmente Castro en el 2018, digamos, haya una relación existente entre el índice de masa corporal y las lesiones musculoesqueléticas, que también tiene relación con la investigación presente. En cuanto a definiciones, ¿no? La definición nos la da ya la norma básica de ergonomía, emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el 2008, ya nos dan las definiciones exactas de cada una de las variables que estamos utilizando en este estudio. Por ejemplo, factores de riesgo disergonómico, bueno, son las características, los atributos de la tarea o actividad que aumentan la probabilidad de que alguien sufra una lesión o un trastorno musculoesquelético. ¿Ya? Mientras uno más se expone a estos factores, es más probable de que estos se dividen en tres tipos, ¿no? Son las posturas forzadas, cuando uno pierde la posición natural del cuerpo, puede ser por hiperflexiones, hiperrotaciones, hiperextensiones del cuerpo, lo cual puede incidir en alteraciones de este tipo. Movimientos repetitivos son movimientos continuados, permanentes de un grupo, en este caso muscular, que puede ser huesos, nervios, músculos, articulaciones, de forma mantenida, de forma dinámica, lo cual puede producir una fatiga, ¿no? El miembro puede producir después inflamación, realmente una lesión. Manipulación manual de carga es cualquier operación, ¿no? Digamos que implica transportar cargas, levantar cargas, colocarlas, ¿no? Desplazarlas. La otra variable, ¿no? Viene a ser posiblemente la consecuencia, son las operaciones que son básicamente las lesiones, ¿no? Las lesiones en diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Como pueden ser manos, codos, muñecas, hombros, espalda.
Algunos conocidos como el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis. Acá vamos a ver la epicondilitis, todos los discos intervertebrales se van moviendo, digamos, de su localización original. El síndrome del túnel carpiano, ¿no? Cuando, digamos, vemos el ligamento que se empieza a inflamar y empieza a presionar el nervio, produce dolor. Y el síndrome del manguito rotador, ¿no? En los hombros. Los factores de riesgos disergonómicos, hay estudios que avalan que existen otros factores que también se relacionan o inciden en estas alteraciones del cuerpo, como por ejemplo son las condiciones físicas y psicosociales del trabajo. Condiciones físicas, ¿no? Del entorno, o también digamos de lo que estábamos viendo, ¿no? El adoptar posturas forzadas, el hacer movimientos repetitivos, pero también cuestiones psicosociales, ¿no? Que indican, por ejemplo, que el estrés puede influir directamente o contribuir a que una persona desarrolle estas dolencias. Porque normalmente cuando uno está estresado, está tenso, de repente el cuerpo no tiene el tiempo suficiente como para recuperarse después de una fatiga muscular. Entonces, esas podrían ser cuestiones. Medidas antropométricas, claro, ¿no? Las dimensiones del cuerpo a veces también pueden afectar de manera directa, ¿no? Respecto a esta selección. Hay estudios, por ejemplo, el de Molina en el 2003, ¿no? Que se diseñó un área de trabajo para el alcance del brazo de ciertos trabajadores. Sin embargo, algunos trabajadores no tenían las mismas dimensiones en cuanto a la longitud del brazo. Y esto incidía en sus disturbios musculoesqueléticos. Y es fácil de notar, por ejemplo, si una trabajadora es 1,50 m, le ponemos una mesa de trabajo a 20 centímetros, va a estar forzando mucho de repente la parte del hombro. Respecto también a medida que avanzamos en la edad, también nuestro cuerpo se hace más frágil, por lo tanto estamos más propensos. El género influye porque, digamos, las diferencias físicas entre hombres y mujeres nosotros la conocemos, por lo tanto, digamos, también puede influir en las alteraciones musculoesqueléticas. Incluso hay estudios que sugieren de que la prevalencia del dolor de cuello y del dolor de hombros es más en mujeres que en hombres. Lo mismo del síndrome del túnel carpiano. Es digamos, más probable que, o más frecuente en mujeres. En hombres, ¿qué es más frecuente? Es la epicondilitis, la inflamación del ligamento que va en el codo. ¿Por qué? Porque los hombres tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Hay también estudios, como por ejemplo el de Werner, que relaciona el índice de masa corporal con los trastornos. Sin embargo, COE en el 2009 hizo estudios o una recopilación de muchos artículos en los que al menos el 32% nada más relacionaba el índice de masa corporal con la dolencia. Por tanto, no son concluyentes los estudios ahí. El alcohol, lo mismo. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en el 2013 de España, que las personas que están propensas beben mucho alcohol, normalmente incrementan sus niveles de ácido úrico, lo cual está síndromes o tos, también Berna en el 97 hace un estudio de la relación entre el tabaquismo y las, en este caso, dolencias en las zonas lumbares, encontrando, digamos, cierta relación, pero tampoco no resulta concluyente como otros estudios. La clase socioeconómica también, ¿no? En este caso el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, indica de que las diferencias socioeconómicas también pueden influir en estas alteraciones. Porque, digamos, personas de recursos, digamos, más reducidos tienden a tener tareas operativas, ¿no? Tareas más operativas, tienen un poco acceso digamos, a la salud, tienen por ahí también problemas de repente con la nutrición. Y eso puede incidir en presentar estas alteraciones.
esfuerzos de la flexión del tronco. También, claro, la vibración de cuerpo entero. También se relaciona o hay evidencia sólida a partir de estos estudios realizados de que la vibración de cuerpo entero también genera dolores de espalda. En cuanto a la metodología de la investigación, ¿ya? Parte todo desde un paradigma positivista, ¿no? En el cual nosotros vamos a estudiar la realidad objetiva. Vamos a hacer un enfoque cuantitativo, ¿ya? Vamos a obtener, digamos, mediciones, vamos a obtener cuantificaciones que nos permiten a nosotros hacer análisis estadísticos posteriores. Tipo descriptivo correlacional, ¿no? Vamos a describir las variables, vamos a describir sus características, vamos a relacionar o correlacionar, ¿no? Qué vínculo puede tener los factores de riesgo disergonómico y las alteraciones musculoesqueléticas. Diseño no experimental, porque en este caso no alteramos o manipulamos ninguna variable, la tomamos en su estado natural. La clase de diseño transversal, porque, digamos, hacemos o recopilamos la información en un momento dado en el tiempo. La población de estudio en este caso es de 112 trabajadores. La muestra a un 95% de confianza y 5% de error, obtuvimos un 87 trabajadores como muestra. En este caso, los cuestionarios utilizados para obtener la información para los factores de riesgo disergonómico es la lista de verificación basada en evaluación rápida de cuerpo entero REVA, que está incluso avalada por el Ministerio de Trabajo, en la cual nosotros vamos a poder identificar si existe o no exposición a factores de riesgo disergonómico. Y el cuestionario nórdico estandarizado, que utiliza en este caso el Instituto de Salud Pública de Chile, ¿no? Para evaluar la existencia o no de alteraciones o disturbios a nivel osteomuscular. Las características, bueno, tenemos 64% de hombres y 36% de mujeres en la muestra. Las horas trabajadas, normalmente la mayoría trabaja alrededor de 40 horas, ¿ya? Muy pocos, digamos, se desvían a las 42 horas. Solamente una persona trabaja 45 horas. La edad de los trabajadores, la distribución es del 3% de menos de 26 años, tenemos 18% entre 26 y 35 años, ¿no? Y va aumentando, ¿no? Entonces tenemos una población que tiende a tener una edad un poco más avanzada, ¿no? La antigüedad en el puesto, más de 10 años, más del 51% de trabajadores, aproximadamente el 51% de trabajadores tiene más de 10 años en el puesto. Entonces estamos hablando de una población con edad avanzada y con bastante antigüedad en las labores que realiza. Respecto al índice de masa corporal, ¿no? Normalmente, o los que se encuentran en su peso normal son el 51%, los que tienen algo de sobrepeso están en el 47% y los que presentan obesidad tipo 1 en el 1%. Menos del peso normal, también el 1%. Ahí están las características descriptivas, ¿no? De cuánto, por ejemplo, el peso promedio es de 69.76 kilogramos y la altura promedio está en 1,55 centímetros, 1,55 metros. 1,55. Respecto a las dolencias encontradas, ¿no? El personal que se consultó en los últimos 12 meses, ¿cuántos sufrían o presentan dolencias musculoesqueléticas? El 71.3% indicó que sí. 71.3%. La ubicación y la frecuencia de los trastornos más comunes. En la zona lumbar, por ejemplo, se presentó el 31%, en la zona del hombro el 17%, en la zona del codo del antebrazo el 14% y el resto 7% o 1 o 2%. Entonces, tenemos mayor prevalencia en lo que es la zona lumbar, la zona del hombro y la zona del codo antebrazo. Respecto a los resultados, ¿no? Vamos a relacionar en este caso las posturas forzadas y trastornos musculoesqueléticos. Las posturas forzadas, ¿no? Que vienen a ser, digamos, una dimensión de la variable de los factores de riesgo disergonómica. Encontramos por ahí una relación entre mantener los codos extendidos entre el hombro y el abdomen más de 2 horas. El p-valor salió menos del 5%, ¿no? Entonces esto indica de que rechazamos la hipótesis nulo. Es decir, existe una conexión o una relación o un vínculo entre estas variables, ¿verdad?
Lo mismo aquí, ¿no? Para los movimientos repetitivos también se encontraron evidencia de que existe una relación o un vínculo. En este caso, al movilizar los hombros más de 4 veces por minuto, está relacionado a alteraciones musculoesqueléticas en esta población de este grupo. Lo mismo, ¿no? Movilizar los codos más de 4 veces por minuto también indica que existe una asociación entre estas variables. Respecto a la manipulación manual de cargas, no se halló evidencia. No hay digamos, estadísticamente significativa la evidencia de que existe una relación entre los componentes de la dimensión manipulación manual de carga con alteraciones musculoesqueléticas. Entonces, el problema no está en la manipulación de carga. Tampoco no hay relación o conexión entre el esfuerzo de manos, muñecas y los trastornos musculoesqueléticos. El análisis estadístico arroja de que no existe en este caso relación. Además de evaluar los factores de riesgo disergonómicos, ¿no? Al tener la disposición de los datos, se hizo una correlación para ver si el sexo estaba relacionado también a estas alteraciones musculoesqueléticas. ¿Ah? Y digamos que el estudio, ¿no? Dio como resultado de que sí existe una relación, ¿no? Entre el sexo o el género de la persona y la prevalencia o que desarrolle alteraciones musculoesqueléticas. ¿Ya? Entonces, con un p-valor de 0.03 por 0.03, podemos indicar de que sí existe una conexión. ¿Ya? En cuanto a la relación del sexo y los trastornos musculoesqueléticos, bueno, en este caso es el tiempo laboral en el puesto. ¿Ya? El tiempo laboral en el puesto también no se encuentra ahí evidencia significativa que asocie. Es decir, más tiempo laboral en el puesto no se asocia en este caso con disturbios musculoesqueléticos. Donde sí, por ejemplo, no hallamos una relación del peso con los trastornos musculoesqueléticos, no se encontró evidencia. En cuanto a la talla y los disturbios musculoesqueléticos, sí se encontró, ¿no? Se encontró. Con una significancia de 0.025. Con respecto a la edad, también se encontró una significancia, ¿ya? Por lo tanto, sí se relaciona la edad, mayor edad, con la presencia de estos disturbios. En cuanto al índice de masa corporal, ¿no? Al analizar los estudios o el estudio, no se halló evidencia significativa de que relacione este índice de masa corporal con finalmente podemos concluir, ¿no? En base al análisis realizado a partir del punto de vista estadístico, que sí existe, ¿no? En general podemos decir que sí existe una conexión entre los factores de riesgo disergonómicos y los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de jardinería de esta universidad. ¿No? ¿Existe la relación de los factores? Sí. Ahora, ¿dónde existe esa relación? Precisamente en las posturas forzadas y los trastornos musculoesqueléticos, en los movimientos repetitivos, ¿no? Y los trastornos musculoesqueléticos. En cuanto a las posturas forzadas, de los componentes que tiene, se halló en 2 componentes, ¿no? Cuando mantiene los codos extendidos entre el hombro y el abdomen por más de 2 horas, y cuando mantiene la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados por más de 2 horas. Entonces, dentro de esos 2 componentes se halló una asociación con estos trastornos o alteraciones. Y en cuanto a los movimientos repetitivos, ¿no? Cuando moviliza los hombros y los codos. Respecto a las otras variables analizadas, como por ejemplo el sexo femenino, se asoció a los trastornos musculoesqueléticos. Mayor proporción de mujeres sufren en este caso, de estos disturbios o alteraciones a nivel muscular. Existe asociación significativa entre la estatura, ¿ya? Y los trastornos musculoesqueléticos también. Y finalmente, una asociación significativa positiva también entre la edad y los trastornos o alteraciones musculoesqueléticas. A la luz de los resultados, ¿no? Se plantean ciertas recomendaciones que pueden ayudar a disminuir, ¿no? La incidencia de estas alteraciones. Como por ejemplo, el primer paso es informar, comunicar, sensibilizar en este caso a las autoridades, a los propios trabajadores sobre los resultados.
cuáles son las posturas, cuáles son digamos, los componentes que están incidiendo en mayor frecuencia al desarrollo de estas dolencias. Las capacitaciones y las charlas no tienen que ser dirigidas y también enfocadas de manera específica, ¿no? Respecto a los hallazgos encontrados. Cambios o alternativas periódicas, ¿no? De las actividades asociadas. Muchos trabajadores, por ejemplo, se laboran en jornadas extensas, realizan movimientos repetitivos por 3 o 4 horas, ¿no? Lo que se plantea es encontrar, ¿no? digamos, las tareas o actividades, ¿no? que están o que se relacionan con estos componentes que hemos encontrado de asociación, ¿no? y tratar de hacer una rotación de personal ahí. Hay que utilizar herramientas que estén en buen estado. Muchos trabajadores utilizan herramientas que ya están desgastadas, herramientas que no han sido renovadas, ¿no? y eso también influye mucho en las alteraciones que puede presentar. Ejercicios de estiramiento también ayudan mucho para reducir las contracturas, para reducir la tensión muscular, ¿no? que de alguna manera estudios indican de que también influye en la presencia de estos trastornos. Por supuesto que es muy importante la evaluación médico-ocupacional para poder determinar sintomatologías preclínicas, ¿no? antes de que se desarrollen, ¿no? estas lesiones que puedan incapacitar incluso a un trabajador. Incluir disposiciones específicas en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo, digamos, la rotación de personal en tareas pesadas, promoviendo que el trabajador ciertos estándares de trabajo que reduzcan o disminuyan la incidencia de trastornos musculoesqueléticos. La hidratación, por supuesto, también tiene que ser adecuada, ¿no? a la labor que ellos desarrollan. Y también se plantea recomendar estudios de mayor profundidad al futuro, ¿no? O sea, análisis con las posiciones exactas, midiendo los ángulos, ¿no? Precisos, ¿no? para tener digamos, un diagnóstico mucho más preciso, certero, ¿no? de las posiciones que están adoptando esos trabajadores. Con eso concluiría en este caso mi exposición. Me agradezco mucho al jurado por permitirme su tiempo. Muy bien, viendo concluida esta primera parte, vamos a pasar. Está muy bien su estudio. Tenía absorbir lo que era áreas de dice al final recomendación si bien es cierto la maquinaria o en fin, lo que sería la recomendación a la vez capacitar en el sentido que ellos mismos puedan reparar. Bien, en mi época comprar algo pedía que esa empresa los capacite, ¿no? La motosierra pues no sabían afinar, la tijera, hay cosas bueno que bueno, ¿no? Y sí es bastante tiene que ver con la edad o no la edad, cuando más tiempo también no saben cuidarse por sí mismos, ¿no? O sea, no como tú dices, lo repetitivo, las condiciones, creo que, bueno, ahorita pues no lo has, en tu estudio no has considerado el frío extremo, ¿no? Que eso a veces ocasiona, ¿no? Hemos tenido el huracán Yaku el año pasado, al norte, ahora viene el ciclón, está subiendo el polo sur por ese frío que anticipado y hace mucho frío, posiblemente bueno, yo les digo los hombres verdes, ahora pero sí está muy interesante tu estudio, no tengo nada. Gracias, doctor. El doctor Alberto Barnaví. Sí, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Doctor, buenas.
Perfecto, muchísimas gracias primero por la oportunidad de participar en una sustentación de un tema tan interesante, tan importante como es trastorno musculoesquelético realmente. Mil disculpas que no pude estar en forma presencial por estar fuera pues del país y como pues, la señal no es tan buena, he preferido no estar con cámara, ¿no? En primer lugar, felicitaciones por su exposición, está muy interesante, ha utilizado buenas herramientas, REVA, el cuestionario nórdico, ¿no? Que en Chile ya está validado y todo, ¿no? Y bueno, sí hay varios puntos que son muy interesantes. Ha tocado temas, riesgos, ¿no? Factores que son tan importantes como la fuerza, ¿no? Que es diferente definitivamente por el género entre una dama y un caballero, ¿no? Las posturas también que es tan importante y que generalmente no se enseña a los trabajadores. Y entre las recomendaciones está muy bien, ¿no? Que transmitir esto es muy importante y enseñar, pues, ¿no? Enseñar a los trabajadores cómo hacerlo, porque uno le puede recomendar, pero si es que uno no lo muestra, pues puede ser bastante, pues no funcionar esto, pues, ¿no? Movimientos repetitivos, definitivamente, para eso, pues, dentro de las recomendaciones, sí me hubiera gustado un poquito más de recomendaciones, porque no solo es la hidratación, acuérdese, sino también una buena alimentación. Usted ya habló de lo que son, por ejemplo, ¿no? El sobrepeso, obesidad, ¿no? Que también puede estar relacionado. Entonces, no solo es una buena hidratación, sino una buena alimentación, ¿no? Para estos trabajadores, para que puedan, pues, realmente poder trabajar, bien y sin riesgos a su salud, ¿no? Y las herramientas también hay que tener cuidado porque hay muchísimas herramientas que se dicen ergonómicas, pero al final no lo son, entonces tener cuidado con eso. Y por supuesto, ejercicios, pausas, hay que hacerlo, que el trabajador pues no se sobreexceda, ¿no? Ni se lastime, que es parte de nuestra función, ¿no? Y como médico, por supuesto, los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Son muy importantes. Entre paréntesis, ¿no? Los exámenes médicos a veces por ejemplo, en cuestión de lo que es la espalda, ¿no? Toman radiografías, ¿no? Diferentes radiografías. Y no siempre sale esto en las placas, porque al final tendría que haber una lesión para que aparezca. Entonces, estar irradiando al trabajador no es lo más correcto. Lo que se tiene que hacer es un examen clínico, ¿no? Para ver si realmente hay puntos de dolor, todo eso. Y ese trabajador, pues, ayudarlo antes de que haya lesión. Lo felicito, está muy interesante. Muchas gracias. Más bien, eso no se olvide la parte de alimentación, que es importante, para estos trabajadores. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Me toca preguntar a mí. En realidad, primero voy a hacer algunas observaciones de forma, solo de forma. Debería haber numerado la tesis. Está numerada. Por tanto, he tenido que ir adivinando un poco en qué lado podrían estar las cosas. En segundo lugar, me parece interesante que haya vinculado sus variables con la edad y el sexo, pero no aparece en ninguna parte de la tesis. Ni el planteamiento del problema, ni el problema, las preguntas, ni en los objetivos. Deberían estar. Cuestiones de forma, no es que valide la tesis. Es interesante lo que se ha hecho. Vamos primero a la parte final. No he visto una sola recomendación, a menos que me haya pasado, que indique capacitación al trabajador para que pueda adoptar las posturas correctas en la realización de su trabajo, para que las cargas, por ejemplo, los pesos que va a tener, disminuyan sensiblemente a partir de la forma en que desarrolla su trabajo. No vi eso. Creo que debería estar en esto. Por otro lado, me parece que su trabajo podría apuntar mucho a la formación de una cultura de seguridad en esta área, en particular y en todas las áreas, porque eso ayudaría muchísimo a que el trabajador observe determinadas normas que debe cumplir, tanto para su salud como para la realización del trabajo que debe desarrollar. Me queda alguna duda respecto de los resultados. Usted ha encontrado resultados en los que no existen correlaciones, ¿verdad?
Eso es legítimo en una investigación, entre paréntesis. Cuando uno hace una investigación que implica la utilización de dos variables, parte del reconocimiento teórico que las variables están vinculadas. Usted ha hecho una exposición un poco larga de los trabajos antecedentes y algunas fundamentaciones teóricas al respecto, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, me gustaría escucharlo a usted explicar por qué no hay correlación. Si toda la teoría dice que debería haber, ¿por qué en este caso no hay correlaciones? Respecto, digamos, a la literatura que hay, ¿no?, de la relación entre los factores de riesgo disergonómico y esas alteraciones, bueno, digamos, intuitivamente podemos saber, ¿no? Uno más expone a posturas forzadas, entonces uno más le manipula cargas. Obviamente esto va a desenlazar o va a llegar a un desenlace de algún trastorno o alteración. Por ejemplo, los estudios que realizaron en este caso en conductores, ¿no?, en mototaxi, personas que se exponían a vibración, ¿no?, del cuerpo completo, las personas que estaban con postura flexionada del torso, incidían mucho en las alteraciones a nivel lumbar. Donde no se hallaron correlaciones. Los estudios, por ejemplo, entre el índice de masa corporal, ¿no?, y los trastornos musculoesqueléticos, Bernán dijo que sí existían relación. Sin embargo, el Instituto de Salud de España, en este caso, indicó de que no era concluyente, porque hicieron la revisión de muchos artículos, y esos artículos, la mayoría, porque digamos solamente el 32% de esos artículos relacionaba el índice de masa corporal con las alteraciones. Por lo tanto, ahí digamos, no existe una evidencia fuerte de que haya una relación. Por lo tanto, en el estudio sí encontramos una relación. Puede haberse encontrado, puede haberse no. Digamos que en este caso no estoy muy seguro a qué se podría relacionar. Respecto por ejemplo, al sexo, ¿no? La mayoría de estudios sí relacionan, ¿no?, de que el sexo está relacionado a los trastornos musculoesqueléticos, personal femenino, debido a que su complexura es diferente a la de los hombres. Para nosotros levantar 10 kilos como hombre podría ser como representar un reto de repente para una mujer. Ahora, si bien es cierto, estos estudios dijeron que sí existe una correlación entre el sexo y los trastornos musculoesqueléticos, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España indicó de que esto no puede ser concluyente. ¿Por qué? Porque las mujeres, si bien es cierto, hay diferencias físicas, en muchos casos también las mujeres, no solamente es en trabajo, de que están más tiempo expuestos. Por ahí que puede deberse esa la causalidad. Respecto a las posturas forzadas o digamos las dimensiones de la variable de factores de riesgo ergonómicos, ¿no?, tiene componentes, ¿no? Cada una de las dimensiones tiene 4 componentes. Los estudios de Battaglini o los estudios de Ruiz y Díaz, ¿no?, digamos, se diferencian en los componentes, posiblemente por la actividad que realizan. Por ejemplo, Ruiz y Díaz utilizaron estos instrumentos en personal que elabora piezas metálicas, ¿no?, para esas torres de reflexión. Esos trabajadores elaboran metálicas. Por lo tanto, lo más probable es que estén sujetos a manipulación manual de cargas. Entonces encontraron que ese componente estaba asociado a los trastornos musculoesqueléticos en esta población específica. Sin embargo, en mi estudio no se halló esa relación porque posiblemente el trabajador de jardinería no manipula cargas que de repente superen los 25 kilogramos, ¿no?, o utilizan herramientas como los cochecitos para transportar estas cargas. Por lo tanto, no se halló por ahí asociación. Entonces, digamos que podría haber unas diferencias en cuanto a las tareas o actividades que desarrollan ciertos grupos de trabajo, grupos laborales, ¿no?, o las asociaciones de estos trastornos o disturbios. Muy bien. Es verdad eso que usted señala. Cuando no se encuentran relaciones tiene que haber una explicación. Y el graduando o el investigador tiene que esforzarse por dar una explicación al respecto. Y usted tiene las explicaciones, ¿sí?, pero deberían verse reflejadas también en el trabajo, ¿no? Muy bien, en realidad es un trabajo interesante que voy a revisar un poco más.
porque apunta un poco más a unas cosas que yo creo que se deben desarrollar, ¿no es cierto? Más allá de los reglamentos y etcétera que usted ha señalado, me parece fundamental que los trabajadores, como en todos los seres humanos de este país, se fomente y se desarrolle una cultura de seguridad que le permita comportarse en todas las áreas de la vida que toque. Cruzar las pistas, por ejemplo, por los lugares que debemos. No cruzar la vía de evitamiento por la mitad, vamos. Eso es un problema de cultura de seguridad que no la tenemos bien y que se va reflejada también en el trabajo. Por eso ustedes se ven siempre muy preocupados en dar charlas, preparaciones, trae tus arnés, ponte el casco, haz esto, haz lo otro, cuando eso debería estar automatizado realmente en las personas, ¿cierto? Muy bien, vamos a dejar en el uso de la palabra a su asesor, el doctor Fulvio Alejandro Salas, para que dé algunas opiniones al respecto. Gracias, profesor. Felicitaciones, Elvis, por este tema que es muy interesante dentro de la maestría de prevención de riesgos laborales y ambientales, ¿no? Tu tema sobre los factores de riesgo disergonómico y los trastornos musculoesqueléticos de los trabajadores de jardinería. O sea, es un grupo de trabajadores que mayormente como que no se les toma en cuenta las diferentes evaluaciones que se hacen, ¿no? Entonces, eso lo hace al tema más interesante. Has hecho ahí un análisis relacionado con diferentes metodologías. Habla la metodología REVA, RULA, OWASP, y el método OWASP es sumamente importante porque está relacionado con las diferentes posturas que adopta el trabajador. Y ahí están las posturas forzadas. Esas son las que van a traer ciertas lesiones musculoesqueléticas, sobre todo en la parte dorsal. También hace mención de la metodología de la ecuación de Nash, ¿no? Donde hay una manipulación manual de cargas. Claro que en estos casos no se llega a la cantidad que se considera como 25 kilogramos, pero sí hace también una mención a lo que es el género, ¿por qué? Porque en la ecuación de Nash trabaja sobre lo que le llama la población general, que es el trabajador adulto, que está especializado en las diferentes actividades que realiza. Pero también habla de la población en protección, que es el joven, la mujer y el adulto mayor. Entonces, usted está haciendo esas diferencias, ¿no? Que son reales. Y como digo, muy importante el tema porque está relacionado con un grupo que prácticamente no se le toma en cuenta, ¿no? Vemos un jardinero que está trabajando ahí, recortando el gras, podando, ¿no? Entonces, pero lo principal ahí son las posturas, la aplicación del método OWASP y también el tiempo que va haciendo esa tarea en la jornada. Por eso es que el método OWASP trabaja hasta las 8 horas, que es mayormente la jornada laboral, ¿no? Entonces, permíteme felicitarte nuevamente porque el tema es muy interesante y queda acá una bibliografía para los que estudian la maestría de prevención de riesgos laborales y ambientales y también en pregrado los que estudian ergonomía. Está muy relacionado. No, claro, bueno, acá se escapó la numeración, ¿no? Porque uno mira mira acá el esquema relacionado con una página y bueno, ahí eso, bueno, claro, son formalidades que en el momento que ya uno entrega el volumen definitivo, ya está, tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, habiendo terminado las preguntas, vamos a pasar a la fase de deliberación. Vamos a pedirle a las personas que están evaluando que se retiren un momento mientras nosotros deliberamos, ¿sí?